Cálculo de la probabilidad exacta de Fisher. Este es un procedimiento muy utilizado en los estudios experimentales, donde una de las características más importantes es que la prueba de hipótesis es a una sola cola. Recordando que existen dos versiones para plantear hipótesis: a dos colas o a una sola cola. Las hipótesis de dos colas son hipótesis de diferencias, mientras que la hipótesis de una sola cola son hipótesis de desigualdad. Hay un orden en el que debemos desarrollar todos estos procedimientos. Dentro de nuestra línea de investigación, primero se plantea las hipótesis a dos colas, como en los estudios relacionales, y después se plantean las hipótesis a una sola cola, como en los estudios explicativos. Después de que encontramos diferencias entre ambos grupos, entonces recién planteamos la desigualdad. El día de hoy vamos a trabajar con el siguiente planteamiento. Un visitador médico debe repartir muestras médicas a los médicos del hospital, pero no le alcanza para todos, así que tendrá que hacerlo de manera aleatoria. Vamos a detectar si es que este visitador médico tiene favoritismos por algunos médicos en particular. Así que vamos a dividir a la población de los médicos de este hospital en sectores, porque en este hospital hay un sector A y también hay un sector B. En el sector A trabajan 28 médicos y en el sector B 22. Esto ya lo sabemos antes de ejecutar la recolección de datos. Por eso es una variable fija. Por otro lado, dijimos que este visitador no tiene muestras médicas para todos. Únicamente tiene 37. Y como quiera que son 50 médicos, van a haber 13 médicos que se queden sin muestras médicas. Esto ya lo sabemos antes de recolectar los datos. Por eso esta variable también es fija. Este modelo matemático se aplica cuando ambas variables son fijas, porque ya conocemos los resultados de manera preliminar antes de la recogida de datos. Lo que vamos a averiguar es la distribución al interior de los núcleos de nuestra tabla de contingencia para ver si es que este visitador médico ha tenido una predilección, un favoritismo por algunos médicos en el hospital. Estamos utilizando la clasificación de estos médicos en sector A y en sector B. También podría ser el sexo masculino y femenino. También podrían ser los del turno de la mañana, los del turno de la tarde o cualquier otra característica que se te ocurra. En este caso vamos a trabajar con el sector. Lo primero que vamos a hacer es construir nuestra tabla de contingencia y luego procederemos al desarrollo de el ritual de la significancia estadística. Adjuntamos una matriz de datos para el desarrollo de este ejercicio, en el cual se señala el sector al que pertenecen los médicos, ya sea A o B, y también están las personas que recibieron y las que no recibieron la muestra médica. En total tenemos 100 registros, pero como ya siempre lo hemos hecho, vamos a reducir esta matriz de datos a la mitad, únicamente a 50. El objetivo es que cada participante tenga un resultado distinto, ya lo sabes. Para esto vamos a ir a datos, seleccionar casos, muestra aleatoria, ejemplo, exactamente 50. Y luego colocarás el número que se te asigna para este ejercicio. Yo voy a colocar 60, pero tú colocarás el número que te corresponde. Vamos a darle continuar, eliminar casos no seleccionados y aceptar. Ya tenemos una matriz de datos reducida únicamente a 50 casos, 50 registros, y vamos a obtener nuestra tabla de contingencia. Vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia o tablas cruzadas, que es lo mismo. Hacemos un clic, trasladamos el sector del hospital a filas, la muestra médica en columnas. En estadísticos necesitamos el test exacto de Fisher, pero este aparece juntamente con chi cuadrado, continuar. Y en casillas vamos a obtener los porcentajes, no en forma diagonal, sino que queremos ver si hay una distribución asimétrica en los dos sectores. Entonces, los sectores están en las filas, por eso mis porcentajes esta vez los voy a pedir por filas,
continuar y aceptar. Aquí tengo ya mi tabla. Voy a llevarme estos resultados a mi hoja de trabajo. Yo he colocado una pausa al video para poder traer esta información hacia mi hoja de trabajo. Recuerda que como tú tienes una matriz distinta, los datos que te hayan resultado no necesariamente son iguales a los que estás observando. El principio es el que ya hemos definido. Tú sabes cuántos médicos hay en cada sector antes de ejecutar la recolección de datos. Y sabes también que este visitador no tiene muestras médicas para todos. Por lo tanto, preliminarmente ya conoces cuántos van a recibir la muestra médica y cuántos no van a recibir la muestra médica. Ambos marginales son fijos. Entonces lo que analizamos es lo que está en la parte inferior. En este caso, como es una hipótesis de asimetría, hemos identificado los porcentajes en forma horizontal para ver cuántos médicos han recibido esta muestra en cada sector. Por ejemplo, en el sector A, de los 30 que eran, 26 han recibido, y esto es 86,7%, y en el sector B, de los 20 médicos, 12 han recibido, esto es el 60%. Se trata entonces claramente de una hipótesis de asimetría, porque al parecer hay favoritismo por el sector A. Entonces vamos a escribir esto mismo en nuestro planteamiento de hipótesis. Se han repartido más muestras médicas en el sector A del hospital. Esto es una hipótesis unilateral. La hipótesis a dos colas diría que no se han repartido de manera igualitaria, homogénea entre los dos sectores. Pero aquí claramente estamos diciendo que es uno de los grupos el que tiene más muestras médicas. A es mayor que B en cuanto al número de muestras médicas que ha recibido. Esto lo vamos a copiar para escribir nuestra hipótesis nula, a la cual únicamente le agregamos la palabra no. No se han repartido más muestras médicas en el sector A del hospital. El nivel de significancia con el que siempre trabajamos es 5%, y esto en cifras decimales 0,05. La prueba estadística que vamos a utilizar ahora es el test exacto de Fisher. ¿Y por qué el test exacto de Fisher y no el chi cuadrado de Pearson? Esto es porque en nuestra tabla de contingencia los marginales de ambas variables son fijos. Cuando uno de ellos es aleatorio o cuando ambos son aleatorios, se utiliza chi cuadrado de Pearson. Esa es la razón. Entonces, ¿por qué se le denomina test exacto de Fisher y cómo se calcula? Esto lo vamos a ver en nuestra tabla de contingencia. Aquí tenemos los 4 núcleos, y estos núcleos me permiten obtener los marginales, ya sea en forma vertical o en forma horizontal. Recuerda que estos núcleos tienen nombres representados por letras. El primero es la letra A, el segundo la letra B, el tercero es la letra C y el cuarto la letra D. Por lo tanto, también podemos representar con letras a sus marginales. El primero sería A más B, porque es la suma de los dos primeros. Aquí lo tenemos. Entonces, el valor de la probabilidad exacta se calcula de la siguiente manera. La suma del primer marginal sería A más B factorial, y luego C más D, y luego A más C, que son estos dos, finalmente B más D. Todo esto factorial multiplicado por cada uno de sus valores. Y en el denominador es A factorial, la primera casilla, por B factorial, la segunda, por C factorial, la tercera, por D factorial, que es la cuarta, y finalmente por el total factorial. Esto por supuesto no lo tienes que hacer manualmente porque el software lo hace, simplemente estamos viendo de dónde proviene el cálculo de la probabilidad exacta. Aquí lo puedes ver también representado en números y están los valores 14, 11 que corresponden a los totales, 10 y 15 que también son totales, están los 4 núcleos y el total. ¿Cómo sería esto si lo quisiéramos hacer de forma manual? Aunque esto que voy a hacer ahora no es para que lo hagas, es simplemente para demostrar el cálculo de la probabilidad exacta. En nuestros resultados hemos encontrado que 26 personas del sector A han recibido la muestra médica. Voy a anotarlo aquí, 26.
Como quiera que los marginales son fijos, entonces lo único que cambia es la parte interior. Fíjate que en el sector A se han repartido 26 muestras médicas, pudo haber sido 25, y claro, si cambiamos ese dato, se cambian de manera automática las otras casillas. ¿Por qué? Porque su total marginal es fijo tanto en forma horizontal como en forma vertical. Mira, le voy a cambiar ahora a 24, y lo que no cambia son los totales, solamente cambia lo que está en la parte interna. Pero dijimos que eran 26, ¿verdad? Entonces vamos a calcular la probabilidad exacta a través del algoritmo que hemos escrito previamente. Aquí al costado derecho he anotado los factoriales para mi primera casilla, para la segunda, para la tercera, cuarta, y también los factoriales para los totales, para los marginales, tanto en forma horizontal como en forma vertical, y también el total. Entonces ya puedo aplicar el algoritmo, aquí lo he escrito, y que está también en la parte inferior, esto para hacerlo de manera rápida. Entonces este valor de probabilidad es 0,0284. Esto es cuando en el sector A se les da 26 muestras médicas. Entonces me voy a copiar este dato, clic derecho, copiar, y voy a pegar en la casilla donde dice 26. Esto es cuando en el sector A reciben 26 muestras médicas. Le voy a poner pegado especial y voy a escribir solamente los valores. No quiero que me copie el algoritmo, sino el número. ¿Listo? Pero también pudieron haber recibido 27 muestras médicas, pensando en el favoritismo, porque eso dice la pregunta. Dice, ¿tendrá un favoritismo por algunos médicos en particular? Y la hipótesis es que se han repartido más muestras médicas en el sector A. De hecho, si se hubiesen repartido 27, pues también habría más muestras médicas en el sector A. Seguiría estando dentro del razonamiento del investigador que hay un favoritismo por el sector A. Entonces, cuando escribimos aquí 27, pues esto está también dentro de lo que podríamos aceptar como favoritismo para el sector A. Nuevamente todo se recalcula, tenemos otro valor de probabilidad para cuando la casilla 1 es 27, ya calculamos para cuando es 26, vamos a copiar esto, clic derecho, copiar, y quiero pegar solamente sus valores, no el algoritmo. Entonces voy a hacer pegado especial, voy a poner en valores y ya tengo el nuevo número. Ahora también podrían haber sido 28. Vuelvo a copiar el valor de la probabilidad y voy a pegar solamente el valor. En pegado especial solamente valores. Fíjate que podría ser también 29, incluso podría ser 30. Pero nunca más de 30 porque solamente hay 30 hacia el costado. Entonces voy a calcular esto tanto para el 29 como para el 30 y lo voy a hacer en la parte inferior. Ordenando un poco mi escritorio, he colocado el valor de la probabilidad para 26, para 27, para 28. Ahora vamos a calcular para 29 y 30. Entonces anotamos arriba 29, que ya lo he escrito. Y se ha calculado el valor de la probabilidad cuando eso ocurre, cuando le dan 20 muestras médicas al sector A. Entonces vamos a copiarnos este dato, copiar, y lo pegamos como número porque no quiero el algoritmo, sino solamente el valor. Y finalmente sería para 30. Este es el último valor, que también es un número bastante bajo. También lo voy a copiar, no importa si no puedo ver todas sus cifras decimales, es importante copiarlo de la forma en que lo estoy haciendo si es que tú quieres ejecutar este procedimiento. Entonces voy a pegar este último valor y fíjate que cuando te posicionas sobre uno de estos datos, en la parte superior puedes ver el valor completo. Es un número bastante bajo, por eso aunque mostremos 4 cifras decimales no se mira la magnitud. Entonces habría favoritismo si es que le entregan 26 muestras médicas al sector A, es la pregunta. De hecho, si le entregaran 27, 28, 29 o 30, también estaríamos dentro de la misma condición. No más de 30 porque en total solamente son 30. Vamos a sumar todo esto. Vamos a ir a la parte superior donde dice suma y obtenemos el valor de 0,0348. Voy a copiarme este valor y lo voy a llevar a mi hoja de trabajo como p-valor. Este es el p-valor. Claro que tú no tienes que hacer todo esto que yo he realizado, porque ya con el software lo obtenemos. Veamos, aquí está nuestro resultado. En las pruebas de chi cuadrado hay una opción que dice prueba exacta de Fisher. Y la prueba estadística la hemos realizado a una sola cola. Esto está
traducido como una cara, pero se refiere a una sola cola, desigualdad. Aquí está el valor de P. Vamos a hacer doble clic para entrar en él y ver todas sus cifras decimales. Es 0,0347, que si tú lo redondeas por el número que le sigue, pues sería 348. Es exactamente el mismo valor que hemos obtenido nosotros mediante la suma que hemos realizado en Excel. Si me posiciono en este lugar y le aumento una cifra decimal, pues veremos que es exactamente igual a lo que hemos obtenido con el software estadístico SPSS. Claro que no es necesario que pongamos tantas cifras decimales. Ya sabes de dónde viene este cálculo de la probabilidad exacta, entonces ya nada más falta darle lectura al p-valor. Claro que este valor de p también lo podemos expresar en porcentajes corriendo la coma decimal en dos posiciones. Esto ya es monótono, es el ritual de la significancia estadística, con una probabilidad de error de, escribimos la magnitud del error y luego pegamos la hipótesis del investigador. Literalmente, por eso es un ritual, porque hay que hacerlo siempre de la misma manera. Con una probabilidad de error del 3,48% se han repartido más muestras médicas en el sector A, pero este error es bastante bajo, está por debajo del nivel de significancia. Por lo tanto, podemos quedarnos con la hipótesis del investigador. Podemos hacer esta afirmación sin mencionar el error porque es bastante bajo. Entonces copiamos la hipótesis del investigador y la elegimos como la decisión que vamos a tomar. La interpretación se realiza de acuerdo con el planteamiento. La pregunta era si es que este visitador médico tenía un favoritismo por algunos médicos en particular. Entonces, como en el sector A se han repartido más muestras médicas, pues concluiremos en que sí existe este favoritismo. Escribiremos en la interpretación: el visitador médico tiene un favoritismo al repartir las muestras médicas en el sector A del hospital. Y claro, puedes agregar más detalles, como por ejemplo el nombre del hospital, y esta interpretación la hará mejor siempre el autor del trabajo, el experto número 1 dentro de su línea de investigación. Nota además que la interpretación es totalmente distinto a la toma de decisiones. La toma de decisiones se hace en función a la probabilidad. La interpretación se hace en función al planteamiento del estudio. Por eso es que la interpretación no es parte del ritual de la significancia estadística. Es lo que hacemos después de realizar el análisis de datos. El contraste de hipótesis en los estudios experimentales es a una sola cola. Y cuando desarrollamos la prueba exacta de Fisher, el propósito es calcular la probabilidad de distribución asimétrica en la población. Por eso la hipótesis del investigador H1 es afirmar que existe distribución asimétrica. La prueba de hipótesis se realiza no con el estadístico, porque Fisher no tiene estadístico, es simplemente una probabilidad. Fíjate en el resultado que nos da el software, y aquí al costado derecho, donde están las pruebas de chi cuadrado, toda esta columna corresponde a los estadísticos, así se les denomina. Pero en la prueba exacta de Fisher no hay un estadístico, porque no se contrasta con una distribución como si se hace con chi cuadrado de Pearson o con otras pruebas estadísticas como TestStudent. ¿Por qué no hay un estadístico? Porque no hay una función de densidad cuando hablamos de la prueba exacta, precisamente porque es eso. Entonces solamente calculamos el valor de P. Y aquí se remarca la importancia de conocer el valor de P, y el estadístico realmente no es útil. En otros casos sirve para calcular el valor de P, pero en el caso de Fisher se calcula directamente. Remarcando cuándo se utiliza Fisher: cuando las dos variables que participan son fijas. En los otros casos, cuando aparece una variable aleatoria, entonces aplicamos chi cuadrado de Pearson. Chi cuadrado de homogeneidad cuando una variable es fija y la otra es aleatoria, y chi cuadrado de independencia cuando ambas variables son aleatorias. ¿Por qué decimos que Fisher es un cálculo de probabilidad exacta? ¿Y qué lo diferencia de chi cuadrado? Pues chi cuadrado es una probabilidad asintótica y Fisher es una probabilidad exacta, y te explico por qué.
Asintótica significa que la línea de la distribución nunca llega a tocar el eje de las abscisas. En chi cuadrado la distribución es asintótica, mientras que en Fisher no existe tal cosa. Calculamos en función a conteos. Fíjate que aquí yo escribo 26, 27, 28, 29 y 30 y no hay más opciones. Podría escribir también hasta el 0 si quisiera, pero son cálculos de probabilidad exactos y no es una función de densidad como en chi cuadrado. Esa es la razón por la que se denomina probabilidad exacta de Fisher. Una vez que hayas completado tu hoja de trabajo, le darás clic en guardar, porque el producto del día de hoy es la hoja módulo 3 ejercicio 18.doc.